Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que sigan cuidándose, estén bien. Como siempre decimos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cada uno cuando tenga oportunidad de ver estas clases virtuales que estamos compartiendo. Como ustedes se habrán dado cuenta, hicimos para poder atender esta necesidad tan especial que se suscitó con esta pandemia. Hicimos una unificación de la cátedra, todos los profesores estamos trabajando para que todas las comisiones nuestras estén al día en cuanto al desarrollo del curso. Les hicimos llegar un nuevo organigrama. Las expectativas nuestras son, como yo sé que a todos ustedes les gustan mucho las clases prácticas y todos se enganchan, digamos, mucho con las clases prácticas. Hicimos un periodo de clases prácticas que la vamos a desarrollar a partir del mes de mayo, y van a aprender ahí, bajar a la realidad esto que están viendo en la teoría, que es cómo se hace una demanda o cómo se contesta una demanda o cómo se plantea una cuestión que resulta sobreviniente en el proceso y tenemos que saber si la podemos plantear o no. En fin, yo sé que eso después les va a gustar a todos ustedes y vamos a seguir trabajando en esta línea, con lo cual les quiero brindar la tranquilidad de que nadie va a perder nada, ni el curso se va a perder, ni nada por el estilo, porque lo vamos a hacer respetar todo esto. Eh, Me toca a mí hoy seguir con el desarrollo del curso dando la clase que alude a notificaciones y actitudes del demandado, que es la unidad siguiente. Ustedes se habrán dado cuenta que nosotros de alguna manera cuando el doctor Pajés dio la clase de actos procesales, empezamos a meternos un poquito adentro del proceso. Mi idea fue tratar de colaborar con ustedes en mostrarles cómo se hace una presentación en el proceso, por eso les di un bosquejo de cómo sería un escrito, en fin. Eh, después la doctora Gómez trató el tema de quiénes intervienen en el proceso, ¿eh? Y ustedes habrán visto que no solamente es el actor y el demandado. Después, a renglón seguido, la otra clase, el doctor Núñez habló de la demanda, es decir, ya nos metemos adentro del proceso, ya concretamente estamos adentro de un proceso judicial. Y entonces, cuando el doctor Núñez daba la clase de demanda y les explicaba a ustedes la distinción que existe, porque hay una especie de orden que va en degradé, ¿no? O sea, se va como desgranando el concepto. Él les mostraba la relación que existe entre la acción, cuando nosotros la vimos, la entendimos en sentido abstracto como una facultad que tiene el justiciable de peticionar ante la autoridad. Y entonces esto excede el ámbito del derecho procesal, entra dentro del ámbito del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque precisamente en el artículo 14 de la Constitución Nacional está uno de los viejos derechos políticos, que es la facultad que tiene toda persona de peticionar ante la autoridad. En este caso, cuando hablamos de la autoridad judicial y cuando hablamos de peticionar ante la autoridad judicial, lo que marcaba Núñez era, ojo, acá estamos hablando de algo en concreto, no estamos hablando de la acción en sentido abstracto, estamos hablando de la acción en sentido concreto. Y cuando hablamos de la acción en sentido concreto, la materializamos en una pretensión. ¿Qué era una pretensión? Era una declaración de voluntad que hacía una parte que se dirige a otra distinta a la que hace la declaración de la voluntad, que se dirige a la jurisdicción. Y precisamente se dirige a la jurisdicción para que se resuelva un conflicto que se suscitó entre las dos partes. Y entonces, cuando hablábamos de pretensión, decíamos que ahí era donde se corporizaba de alguna manera cuál era el objeto del proceso. ¿Qué queremos resolver en el proceso? El conflicto. ¿eh? Ahora, la materia del proceso es precisamente la pretensión que se ejerce y que seguramente es resistida por la otra parte. Eso lo van a ver en la otra clase cuando vean contestación de demanda.
Y ahora, cuando nosotros iniciamos el proceso y decimos que lo iniciamos a través de una demanda, ¿qué decía el doctor Núñez? Decía, miren, la demanda es un acto procesal de postulación, el ejercicio del ius postulandi es el que está en cabeza de la parte que, digamos, se ve enfrentada a un conflicto, lo quiere resolver y por eso pone en marcha, a través de este derecho de postulación, pone en marcha la maquinaria judicial para poder resolver su conflicto con otra parte. Y entonces, este acto procesal de postulación, que tiene que cumplir una serie de requisitos formales que el otro día explicaba el doctor Núñez cuando hablaba de demanda, tiene por efecto iniciar un proceso. ¿Por qué? Porque el proceso es el ámbito natural que nosotros tenemos que estudiar, por eso es una materia codificada. Núñez le decía, acá tengo el código, yo también tengo el código, usted también tiene que tener el código para poder estudiar la materia esta. Acuérdense que es una materia codificada, tenemos que saber el código. Lo más elemental de todo es tener el código y saberlo. Y acuérdense que yo también les dije que yo sé que ustedes están en la avanzada tecnológica, que son muy avanzados en ese sentido y que utilizan el móvil, el teléfono móvil para consultar el código. Y les pedí que por favor hagan el esfuerzo de comprar el código porque necesitan tener el código para hacer anotaciones en el código y saber cuál es la relación entre una cosa, otra, la que estamos dando, etcétera, 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 etcétera. Y cuando tomemos el examen, seguramente el examen, como es una línea de trabajo de la cátedra, va a ser con el código abierto. ¿Mm? Y entonces, si ustedes saben manejar el código y se saben ubicar, van a poder ubicarse en lo que se les está preguntando. Y entonces, fíjense, si la acción me da pie para que yo en el ámbito del proceso, como yo tengo esa facultad de peticionar ante la autoridad en el ámbito del proceso, la petición la transformo en una pretensión que está contenida adentro de la demanda. Por lo tanto, el acto procesal es la demanda. La pretensión es la que está contenida en la demanda. Hay una relación de continente a contenido. El continente es la demanda, el contenido es la pretensión. Y entonces, esto tiene por efecto iniciar un proceso. Fíjense que yo les traté de refrescar un poquitito esto para que ustedes se ubiquen que ya estamos adentro del proceso. El otro día Núñez inició la demanda y ahora estamos adentro del proceso. Y como estamos adentro del proceso, ¿qué hacemos ahora? Y ahora, cuando cumplimos todos los requisitos formales, porque vimos la estructura de una demanda, ya ustedes van a tener una clase práctica en donde van a haber demanda. Pensaba que la podía dar yo, pero no, distribuimos la tarea de otra manera y la va a dar la doctora Walfogi, la estructura de una demanda, vamos a dar una clase práctica con un caso, para que ustedes trabajen un caso, ¿no? Y entonces van a aprender la estructura de la demanda, más allá que tienen en la página mía gráficos que le permiten a ustedes, perdón, ya no está en la página mía, pero yo creo que ya lo subieron todos, si no me equivoco, estos también están subidos al campus virtual. Lo voy a corroborar con la doctora Vicky Chay. Pero tiene una estructura de una demanda y entonces esa estructura de la demanda ya la van a poder llenar con lo que se explica en la clase práctica. Ahora, partamos de la base de que la explicación del doctor Núñez hizo que la demanda ya estuviera iniciada. ¿Qué hizo el efecto procesal más interesante que tiene la demanda? Que se inició el proceso. Y este efecto procesal hace que cuando se inicia el proceso ustedes se tienen que imaginar que la demanda llegó a un juzgado, que es el que salió sorteado, es el juzgado XX, supongamos que se trata de un juzgado civil, y entonces esa demanda, cuando la recibe el juzgado, seguramente a ustedes no se les pasa por alto que la tienen que leer, revisar y despacharla. Despacharla significa proveerla,
Proveerla significa sacar una resolución que también se llama auto, como yo alguna vez les dije, acá todo se llama auto. Pero bueno, el auto ese, que es el despacho del juez, va a indicar, siempre los proveídos o las resoluciones judiciales tienen requisitos formales que son lugar y fecha y la firma. Ahora, eh, el contenido de esa resolución es la que va a dar inicio al proceso, porque el, el juez ¿qué va a despachar? Va a despachar lo que nosotros le pedimos en la demanda. ¿Y en la demanda qué le pedimos? Y le pedimos dos cosas. Algunas cosas desde el punto de vista procesal, otras cosas desde el punto de vista sustancial. Desde el punto de vista procesal, ¿qué le pedimos? Le decimos, señor juez, pensemos que esto es un ring, ya va a haber una pelea en el ring, ¿no? Y en el ring va a haber una pelea y nosotros decimos, señor juez, yo quiero que usted me tenga a mí por uno de los contendientes de este debate. Es una pelea que se lleva a cabo por un método racional, controlable por las partes, no a las piñas. Y entonces le digo al juez, señor juez, yo quiero que usted me tenga a mí por uno de los contendientes en este proceso. ¿Cómo se lo pido? Le digo, señor juez, téngame por presentado ante usted, por parte en el proceso y además téngame por constituido el domicilio. Quiere decir, yo acá estoy, soy uno de los contendientes, estoy en este rincón. Si usted me tiene que mandar algo, mándemelo al domicilio que yo le estoy denunciando. ¿Está bien? Y entonces yo soy una de las partes, la parte actora, que me presenté ante el juez, le digo yo soy la parte actora y vengo a reclamar esto. Y la parte demandada es fulano de tal, ha dicho en la demanda, y cuando el juez me lo despacha esto, además de decirme lo tengo por presentado a usted, por parte, y además tengo presente el domicilio que usted constituyó, me tiene que decir que me ordena el traslado de la demanda. Es decir, ¿qué quiere decir correr traslado? ¿Qué quiere decir dar traslado de la demanda? Acuérdense cuando vimos principios y sistemas, una de las cosas que vimos, que ahora el trabajo va a estar actualizado, el trabajo que subí a la página, se lo actualicé un poco para que ustedes lo tengan con una referencia más nueva de lo que es el desarrollo de los principios y los sistemas. Eh, Vimos que hay un principio que surge de la Constitución Nacional, que es el principio de igualdad. Dice el principio de igualdad, todas las personas son iguales ante la ley. Esto no quiere decir que el juez nos mire y dice, bueno, Juan es el actor, Pedro es el demandado, son iguales ante la ley. Muy bien. ¿Cómo lo materializamos eso? ¿Cómo hacemos la igualdad que cobre vida dentro del proceso? Para eso hablamos de los sistemas. Y cuando hablamos de los sistemas dijimos, los sistemas son las formas metódicas a través de las cuales esos principios, que son los presupuestos políticos fijados por el constituyente, cobran vida dentro de un ordenamiento, en este caso procesal. Y entonces, si el principio es la igualdad de las partes ante la ley, ¿cómo hago para que las partes sean iguales ante la ley en el proceso? Tengo que diseñar formas que resulten adecuadas, que se desarrollen metódicamente, es decir, que tengan un método que me conduzca a la resolución del conflicto. ¿Y estas formas cuáles son? Y bueno, acá, en este punto, cuando se inicia el proceso, usted tiene una manifestación muy concreta de una de las formas que diseñan el procedimiento a seguir para el desarrollo del proceso. Cuando yo promuevo la demanda y el juez la despacha y me dice, corra ese traslado de la demanda, me está diciendo, notifíquelo al demandado. ¿Para qué? Notifíquelo al demandado para que esté a derecho. ¿Qué quiere decir notifíquelo al demandado para que esté a derecho? O corra ese traslado de la demanda. Corra ese traslado de la demanda significa llamarlo al demandado y decirle, señor, le inicié un juicio, comparezca al proceso para dar una versión de los hechos que yo estoy invocando como fundamento de mi pretensión, para ver si es verdad o es mentira lo que estoy diciendo.
Porque si es verdad y no hay nada para discutir, o el juez lo resuelve inmediatamente. Pero seguramente el demandado, cuando conteste la demanda, va a decir que no es verdad y va a controvertir los hechos que yo invoqué. Pero hay un paso previo que es el que tenemos que ver ahora, que es cómo se notifica la demanda. ¿Mm? Es decir, cuando el juez dice, de la demanda interpuesta, córrase traslado al demandado para que comparezca y la conteste en el plazo de 15 días. Palabras más, palabras menos, el despacho, el auto, la resolución del juez se desarrolla en esos términos. Me está diciendo, usted lo tiene que notificar a la otra parte de que usted le inició un proceso judicial. Muy bien. ¿Cómo lo notificó? Lo notificó por medio de una cédula. ¿Qué es una cédula? No es el documento de identidad que ustedes conocen. Una cédula es un formulario a través del cual, estructurado ya por disposición de la Corte que reglamentó cómo se debe realizar, por medio del cual se le hace saber a la otra parte la iniciación del proceso. Y acá aparece en escena nuevamente el tema de las notificaciones. Como de alguna manera ustedes ya cuando vieron actos procesales vieron algo relacionado con los actos de comunicación, lo que les pido que tengan presente es esto. Genéricamente podemos decir que las notificaciones tienen un principio general y algunas particularidades en materia de notificaciones que se desprenden de ese principio general. ¿El principio general cuál es? El del artículo 133, que la ley dice que los días martes y viernes nosotros fuimos a tribunales y nos enteramos de lo que pasó en el expediente. Pero si yo no pude ir el martes o el viernes, ¿qué pasó? No, la ley dice eso. Eso se llama notificación ministerio legis o notificación por ministerio de la ley. O en los usos forenses, vieron que yo siempre insisto con el lenguaje de los usos forenses para que ustedes lo vayan incorporando, no se equivoquen, notificación por nota. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo voy el martes o el viernes y me notifico de lo que surge del proceso. Y si el proceso no está en la letra, porque no está despachado todavía, bueno, dejo nota. ¿Dónde dejo nota? En el libro de asistencia que tiene el juzgado. Y en ese libro de asistencia, ¿qué dejo nota? Y que yo fui y el expediente no estaba en letra. Y entonces, ¿eso qué provoca? Eso provoca de que yo no quede notificado. ¿Y cuándo quedo notificado si el expediente no está? Quedo notificado el siguiente día de nota y siempre que el expediente esté, porque si no tengo que seguir dejando nota. Esto me hace nacer en cabeza mía un plazo, que es el plazo para eventualmente impugnar lo que se decidió en el proceso. Entonces, ese principio general, que es la notificación personal, tiene algunas particularidades que tienen que ver con la notificación expresa, la notificación tácita, es decir, cuando yo expresamente me notifico, cuando yo tácitamente me notifico porque tomé conocimiento de lo que decía el proceso. Acá, por ejemplo, hay una notificación tácita que es que si yo voy al juzgado y tomo nota de lo que despachó el juez, que dice que de la demanda interpuesta se debe correr traslado al demandado por el plazo de 15 días, porque yo juez lo estoy citando para que comparezca a estar a derecho y lo emplazo para que conteste la demanda. Eso quiere decir que si yo voy al estudio, tomé nota del auto, ¿no? Voy al estudio, preparo la cédula, hago el formulario y lo completo. Ya lo van a ver también en la parte práctica de esto ustedes. Completo el formulario. Y una vez que lo completé el formulario lo llevo al juzgado. Quiere decir que si yo hice eso, tácitamente estoy notificado de lo que resolvió el juez. ¿Por qué? Porque yo tomé conciencia de lo que resolvió. Cuando tomé conciencia lo anoté, lo escribí, fui al estudio, preparé la cédula y la llevé. ¿Para qué? Para que lo notifiquen a la otra parte. Y ahí aparece en escena el otro tipo de notificación, que es la notificación por cédula. ¿eh?
¿Cuándo se notifica por cédula? Miren, para evitar todo tipo de inconvenientes, el artículo 135 del Código Procesal señala específicamente todas aquellas actuaciones que se desarrollan en el proceso que se deben notificar por cédula. Pero el código dice que se debe notificar personalmente o por cédula. ¿Por qué? Porque yo también puedo notificarme personalmente. Como yo, por ejemplo, siendo demandado, ¿me puedo notificar personalmente de algo que me tienen que notificar por cédula? Sí, sí, porque el código lo dice, el artículo 135 dice, se deben notificar personalmente o por cédula tales resoluciones. Una de ellas es el traslado de la demanda. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay otro tipo de notificaciones. Sí, hay otro tipo de notificaciones. ¿Qué otro tipo de notificaciones hay? Por ejemplo, la notificación por edictos o la notificación por radiodifusión o por televisión. ¿Cuándo se dan esos supuestos? Esos supuestos se dan cuando yo tengo un demandado que es incierto o que no conozco el domicilio. Y como no conozco el domicilio, digo cuál es el domicilio que yo conozco. Entonces va el oficial notificado. Pues la cédula sigue un recorrido que es así. Voy al estudio, copié el auto del juez, donde dice corra ese traslado de la demanda. Voy al estudio, hago la cédula. Una vez que hice la cédula, la llevo al juzgado. En el juzgado acompañan todas las copias de la demanda y la documentación y, y esa cédula internamente va a una oficina que se llama Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Allí en esa oficina de mandamientos y notificaciones, la ciudad de Buenos Aires está dividida por zonas. 1, 2, 3, 14, 140, 138, etcétera, etcétera. Muy bien. Todas esas zonas en las que se divide la ciudad de Buenos Aires están a cargo de un oficial que se llama oficial notificador. Y entonces, según la zona en donde tengamos que notificar, esa oficina de mandamientos y notificaciones reparte, distribuye las cédulas entre sus oficiales notificadores. ¿Y el oficial notificador qué hace? Va a la casa del señor que nosotros denunciamos que vive en tal lugar, toca timbre y le va a dejar la cédula. Ahora, puede darse el caso de que el oficial de justicia haya ido y no encuentra al señor ese en ese domicilio. Y entonces devuelve la cédula diciendo que no lo pudo notificar. Cuando devuelve la cédula diciendo que no lo pudo notificar, el juzgado ¿qué hace? Agrega la cédula y dice agréguese. Y nosotros cuando vamos a ver el proceso nos enteramos de que está sin notificar el demandado. ¿Qué hacemos en ese caso? Hacemos un escrito, como el que les mostré la otra vez. ¿eh? Por ejemplo, podríamos poner de título Denuncia nuevo domicilio. Hacemos el encabezamiento, ponemos a quién va dirigido, hacemos el encabezamiento y en el objeto de la petición le decimos que venimos a denunciar como nuevo domicilio del demandado Juan Pérez está siempre, el de la calle tal y tal y tal, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿el juzgado qué hace? Entra el escrito al juzgado, el juzgado lo despacha y dice, practíquese la notificación, solicitan los términos ordenados a fojas tanto. Entonces, copiamos el auto, primero, que ordena el traslado de la demanda, y segundo, el auto que dice que se practica una nueva notificación. Va al oficial de justicia, fracasa nuevamente con la notificación, devuelve la cédula. Bueno, esto puede suceder varias veces y ahí podemos pedir informes al Registro Nacional de las Personas, al Registro Civil, a la Policía Federal para averiguar el domicilio del demandado. Cuando se agotaron todas las posibilidades para notificar al demandado por vía de una cédula tradicional, como es la forma habitual de notificar, y no podemos ubicar al demandado. Entonces hay un mecanismo que está habilitado en el Código Procesal, artículo 145 y siguientes, que es la notificación por edictos. Para ello le tenemos que pedir al juez que ordene la notificación por edictos, declarando bajo juramento que hicimos todas las gestiones que estaban a nuestro alcance, bajo apercibimiento de estaba a nuestro alcance para notificarlo, para denunciar el domicilio que el señor demandado tenía,
Y entonces, que esto fracasó y que, bueno, que pedimos al juez que él notifique por edicto. El edicto que se publica en el boletín oficial y en un diario que sea de mayor circulación en la zona del último domicilio que conocemos de esta persona. Supongamos que todo sucede en la capital federal para no complicarnos y se ordena la notificación por edictos. Esa notificación por edictos, que está autorizada por el juez, trae un apercibimiento que es la sanción para el hipotético supuesto que yo denuncie un domicilio, mejor dicho, que estaba a mi alcance conocer el domicilio del demandado y no lo hice, y al demandado le haya restringido el cumplimiento de todas las actuaciones procesales que se hubieran desenvuelto o que él hubiera podido desarrollar a partir de esta situación de la defectuosa notificación o de la errónea notificación o de la viciada notificación. ¿Qué se hace con esa notificación? Se va a declarar nula, se va a declarar nula en tanto y en cuanto se vea afectado el derecho de defensa en juicio del demandado. Para esto es importante tener en cuenta que esa notificación nula, cuando el demandado la invoque, la va a tener que invocar por vía de un incidente que se llamará incidente de nulidad, por ejemplo, que es la vía adecuada para tramitar este tipo de cuestiones. Y entonces, ¿el incidente en qué consiste? Consiste en un pequeño procesito adentro del proceso principal, porque hay una vinculación de subordinación con el proceso principal para tirar abajo todo aquello que se actuó en forma viciada. Para esto es importante tener en cuenta que el artículo 149 del Código Procesal, que alude a la nulidad de la notificación, señala expresamente que se van a tener en cuenta en este tipo de cuestiones los principios de convalidación y de trascendencia que surgen de los artículos 172 y 173 del Código Procesal. ¿Qué dicen esos artículos? El de convalidación dice, ojo, usted no puede pedir una nulidad en tanto y en cuanto, a partir de su propia conducta, haya convalidado lo que se actuó en el proceso. Y el 173 que dice, usted no puede pedir su nulidad en tanto y en cuanto no invoque el perjuicio que le irroga la notificación que se le practicó. Porque si la notificación produce sus efectos, yo omití actuar, lo estoy convalidando, no puedo luego decir que es nula. Pero si la notificación produce sus efectos, pero no me causa ningún perjuicio, tampoco podría pedir la nulidad. Tengo que señalar concretamente el perjuicio que se irrogó a mi parte, por el cual se me restringió el derecho de defensa y de cumplir aquellos actos procesales que tenía a mi cargo cumplir. Hay un viejo principio que dice pas de nullité sans griffe. No hay nulidad si no hay perjuicio. Cada vez que nosotros planteemos una nulidad tenemos que señalar cuál es el perjuicio que ello nos irroga. Todo este mecanismo de notificaciones que nosotros señalamos que se puede hacer por vía de edictos, con las consecuencias que puede traer, de la misma manera se puede llegar a practicar por vía de radiodifusión o por vía de televisión. ¿Cómo se ha creado? Por supuesto que todos ustedes imaginan que lo que va a surgir va a ser el aviso por radio o por televisión de que se lo está convocando a fulano o mengano para que comparezca al proceso. Por supuesto que los costos hacen de que lo más habitual sea la notificación por edictos y no por los otros mecanismos que no son habituales de verlos, pero sí están previstos en el Código Procesal. En todos los casos nosotros tenemos que pedirlo y esta sería una notificación de carácter especial o excepcional para que se pueda, digamos, anoticiar al demandado de que se inició un proceso en contra de él. ¿Por qué? Porque la notificación de la demanda provoca la traba de la litis. Y acá siempre hay una especie de error conceptual que viene desde hace muchísimo tiempo. ¿eh? Algunos dicen que ya viene desde la época de Alsina, estoy hablando de los años 40, 50 del siglo pasado. ¿Qué decía Alsina? Que el objeto, que la
la traba de la litis, perdón, ¿no? Que la traba de la litis se producía con la contestación de la demanda. No está tan mal, pero está mal desde el punto de vista conceptual, por lo siguiente. La notificación de la demanda provoca la traba de la litis. ¿Qué quiere decir? Que el litigio ya está trabado porque el demandado está noticiado. ¿Por qué? Porque cuando el demandado está noticiado de que se inició un proceso en contra de él, el auto que ordenó el traslado de la demanda dice que se lo cite al demandado para que comparezca y conteste la demanda. Entonces, la notificación del traslado de la demanda importa dos cargas que nacen en cabeza del demandado una vez que él está notificado. Una carga es la citación y otra carga es el emplazamiento. La citación es para que comparezca a estar a derecho. Venga, señor, acá hay un proceso en contra suya. Yo quiero que usted esté acá, para mantener la igualdad de las partes ante la jurisdicción. Señor, además, usted quedó emplazado para contestar dentro de 15 días el plazo que le di para que conteste la demanda. Estamos hablando de un proceso ordinario, el más común de todos. Esta citación y este emplazamiento hace que nosotros sostengamos, ahora no hay dudas, de que la litis quedó trabada en ese momento. ¿Por qué? Y porque ahí nace, encabeza el demandado estas dos cargas, nacen las dos cargas, y además el código estructura un régimen de rebeldía que no podría existir si nosotros decimos que la litis queda trabada con la contestación de la demanda. Lo que podemos decir con la contestación de la demanda en alusión a la traba de la litis es que desde un punto de vista sustancial la litis se puede entender como trabada en el sentido de que queda enmarcado el objeto del litigio porque hay una pretensión ejercida por la parte actora y una defensa que la resiste de la parte de la demandada. Y entonces ese marco es el que le va a dar el marco del conocimiento de los hechos que van a ser materia de debate a la jurisdicción. Voy a parar acá para seguir, para no pasarme el tiempo, para que puedan cargar bien la clase, la doctora Chaik. Seguimos enseguida.